Perfecto. Bueno, y la novela del medio es esta de las legiones malditas, además como una cosa que sirve para visualizar la labor de Escipión, ¿no? Sí. Estas legiones que estaban abandonadas ahí ya con la corrupción, con el desánimo, con todo, y cómo él lo da la vuelta, ¿no? Exacto. De hecho, que yo creía que se merecían esas dos legiones, la quinta y la sexta, un título, ¿no? Las legiones malditas. Eran malditas porque tras la derrota de Canae, cuando Aníbal arrasó a 8 legiones romanas, de las cuales supervivieron distintas unidades que los agruparon en 2, que los pusieron legiones quinta y sexta, y les daba tanta vergüenza a Roma que los desterraron a Sicilia. Y tal era la vergüenza que sentían que antes de recurrir a esas tropas reclutaban a niños, reclutaban a prisioneros, a reos de muerte, a cualquier a cualquier cosa antes que la quinta y la sexta. Y la quinta y la sexta se estaban pudriendo en el olvido. Cuando Escipión dice lo que tenemos que hacer es atacar a África para que Aníbal sea reclamado de África y se retire de Italia, sus enemigos políticos le dicen no. Pero como la idea prende en el pueblo, le han de dar una salida. Y muy hábilmente Fabio Máximo dice, bueno, pues que vaya, pero con las legiones quinta y sexta, que no valen para nada. O sea, que es una encomienda perversa. Sí, perversa, ¿no? perversa. Y sin embargo, Escipión tiene que hacer lo que hacía siempre, ganar en el campo de batalla lo que perdía en el Senado. Y demostró que con esas 2 legiones se podía cambiar la historia, y lo hizo. Sí. Y realmente, bueno, fue una labor de dar el ánimo a esas personas, de concienciarles, ¿no? La autoestima. De hecho, me gusta mucho el primer capítulo de las legiones malditas, los estandartes clavados en la tierra, donde verá el lector que aparece por ahí un legionario borracho que lo que está buscando es un lugar donde, digamos, que aliviarse, y cuando lo está haciendo le cogen por la espalda a un centurión y está dispuesto a degollarlo. Y es porque en su borrachera estaba orinando sobre los estandartes de la legión. Claro, lo utilizo como metáfora para que se vea dónde estaba la indisciplina y el desánimo en esas tropas, ¿no? Luego llegará Escipión y cambiará todo aquello. Bueno, dentro de esta novela, que ya se puede ver que es voluminosa, y también, además de digamos, ese aspecto concreto del cambio dentro de las legiones malditas, también, bueno, la conquista de Hispania también está en esta Sí, parte. La conquista de Hispania en 2 fases está. En las legiones malditas está la conquista de Hispania que hacen los Escipiones y que termina Publio Cornelio Escipión. Es una parte muy épica que empieza en Africanus con la gran conquista de Cartago Nova, la actual Cartagena, y que termina aquí con las famosas batallas de Baécula y de Ilipa, que son estudiadas en todas las academias militares, porque, entre otras cosas, dicen que otros militares han utilizado la guerra relámpago. La guerra relámpago la inventó Escipión, o sea, desplazar a tropas en muy pocos días, andando en aquella época, para sorprender al enemigo, en este caso a los cartagineses. Y después también esta novela, hemos comentado que la tercera comienza después de la batalla de Zama, y esta es... La parte final está dedicada a él. Sí. Una batalla en la que yo sé que los lectores tenían muchísimas expectativas, es muy famosa y tiene más de 100 páginas. La forma en la que narro las batallas ha conseguido resultar ser muy entretenida por lo siguiente. Porque esto me lo preguntan a veces, ¿por qué tus batallas son tan entretenidas? Porque me lo dicen hasta lectoras que me dicen, yo no me suele gustar las batallas, pero las suyas me gustan. Porque no hay que contarlas desde un solo punto de vista, sino desde los 2 puntos de vista. Que se vea que un legionario que está en un sector de la batalla piensa que va a arrasar al ejército enemigo, y de pronto pasas al bando oponente y que veas que el que está en el otro lado piensa exactamente lo mismo, pero tú sabes que solo va a ganar uno. Eso le da muchísima más tensión, ¿no? Mucha más tensión dramática. Y luego, claro, la novela histórica que se escribe hoy día no puede ser como la del siglo XIX, porque hay una cosa, sí que puede ser desde el punto de vista de estilo literario. Yo creo que a veces reproduzco el estilo, salvando las distancias, pero utilizo el estilo del narrador omnisciente en estilo libre e indirecto, que es lo que hace Jane Austen o Flaubert. Pero entre Jane Austen, Flaubert y ahora hay una cosa que se llama cine. Y todos tenemos decenas, centenares de películas vistas. Eso es. Y no podemos evitarlo. O sea, y eso un escritor hoy día no lo puede ignorar. Entonces, me dicen que mis retratos son, de estas escenas son muy cinematográficos. Y yo lo que digo es que no pueden ser de otra forma. Tienen que ser como una película. Sí.
Bueno, aprovechando ese comentario que usted hace, hemos prometido, o yo he prometido al principio, que íbamos a hablar también de los bestsellers, dentro de la novela histórica. ¿Las claves cuáles son? Es decir, las claves en definitiva es conseguir impactar o coger y atrapar el interés del lector. ¿Pero cómo? Pues mira, no hace falta irse lejos de Roma. Hay una máxima latina que dice docere et movere et delectare. Hay que enseñar conmoviendo y deleitando. Esencialmente es eso. Yo he procurado aplicar eso, lo procuro, como no están aquí mis estudiantes, no me pueden desmentir, procuro hacerlo en mis clases, que mis clases sean muy entretenidas, porque entreteniendo es como la gente aprende. Si presentas algo de forma aburrida, la gente no va a tener pero eso es fácil de decir. Muy bien. ¿No? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo entretener? Muy bien. Ahora vamos al tema. Una novela tiene tema, argumento y trama. Tema, Escipión. Argumento, la vida de Escipión. La trama es la clave, que es cómo se cuenta. Es como la película Titanic. Todos sabemos que el barco se hunde. Sin embargo, es la película más taquillera de la historia, por cómo nos lo han contado. Esencialmente es cómo estructurar la trama. ¿Qué hago yo para hacer un entramado que atraiga al lector? Capítulos breves, pese a que las novelas en extensas son capítulos breves, que se entrecruzando varias historias de distintos personajes. Esto hace y además que cada capítulo acabe en un momento climático. Entonces siempre quede ganas de más. Lo importante es al final del capítulo. Dentro del capítulo, al final es lo importante. Y que cada capítulo haya pasado algo importante. Si no, no hay que ponerlo. Hay novelas que tienen 100 capítulos y novelas que tienen 134 capítulos. Pero si hay 134 es que porque cada capítulo pasa algo aporta que algo conmueve. Diferente a Eso es, eso es. Y si en cada capítulo, si hay un capítulo yo me lo leo luego y no ha pasado nada, lo quito. Porque aunque tengan novelas que sean de esta extensión, yo tengo cosas quitadas y guardadas. Que algunas, esto pasa como, y siempre vuelvo al cine, como en los DVDs, escenas cortadas, ¿no? Pues tengo algunas que a lo mejor pongo, pero a veces si usted, si lo has puesto alguna vez, ¿no? Estas escenas cortadas, has jugado a eso, dices, qué bien cortadas que estaban muchas de ellas, ¿no? Alguna dices, hombre, esta se podía haber dejado. Yo creo que a mí conmigo pasaría lo mismo. Entonces, es eso, escenas breves, pero que se van cruzando con otras historias. Y yo creo que eso va haciendo, dándole intensidad y ritmo. Y mantener ritmo. Tema, argumento y trama. ¿Y los personajes? Los personajes son, evidentemente, en los talleres de literatura creativa que doy, una cosa es la trama y otra cosa son los personajes. Los personajes tienen que ser verosímiles, creíbles, muy creíbles. Y a eso, claro, eso da la destreza de la experiencia, ¿no? de escribir mucho. Hacerse fichas de los personajes. Un personaje tienes que pensar en el personaje no solo en su apariencia física, sino en cómo habla, por ejemplo, un ejemplo muy bonito que todo el mundo reconocerá, del Yo Claudio, las novelas de Robert Graves, ese detalle que le puso al personaje de que era tartamudo, qué potencia le dio y cómo identificaba al personaje. Luego además lo utiliza de estrategia para parecer que sí.